Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenas noches. ¿Me estás Buenas viendo? noches. Sí, perfecto, Ah, bueno, me alegra mucho. perfecto, perfecto. ¿Cómo estuvo el día de Bien, hoy? sí, maravilloso. Sí, tuve cumpleaños de mi hermano ayer y llegué hace como una hora más o menos. Estuvo bien largo, pero maravilloso. Realmente lindo, enriquecedor. Ah, bueno, me alegra mucho. Buenas Sí, noches a todos los que se incorporan a este en vivo, el ego y sus múltiples rostros. Me acompaña Francisco Zúñiga Brito, que ya este es nuestro quinto en vivo juntos. Él es terapeuta floral, trabajador social y también coaching o coach sistémico emocional. Bienvenido, sí, Francisco, gracias por compartir este en vivo que hemos preparado con bastante amor así es. para toda nuestra audiencia. Ujú. Bueno, un tema, hoy se habla mucho del ego, del ego, el 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 ego. No sé si es el ego de no saber nada, como dicen en la iglesia católica, el ego que es el que no sabe, que es el que ayuda, o el ego. En fin, eh, el ego viene del latín Sí, y es yo. Yo en la psicología se habla de psique, mente, en filosofía también se habla de lo mismo y de alma, espíritu. Y bueno, sin embargo, el ego es algo que forma parte de nuestra personalidad, ujú, porque el ego lo adquirimos a través de nuestra infancia, estamos recibiendo innumerables mensajes que de alguna manera conforman, van a conformar la personalidad y que en justamente. algunos casos puede ser una falsa personalidad, pero que ya, y que además según los psicólogos y los psiquiatras, constituye nuestra identidad, Ujú, conforma nuestra identidad. Entonces vamos a ver hasta dónde el ego es, es oportuno, el ego genuino, el ego amoroso, el ego lúcido, nos puede permitir lograr en la vida salir de ese egocentrismo que a veces mata el alma y nos lleva a la nostalgia, a la tristeza, al autocastigo inclusive, correcto. y con ese ego que nos llama a la, la autotransformación, la autorrealización que como seres humanos se supone hemos venido a lograr para generar una humanidad mucho más humana, disculpen la redundancia, mucho más eh, solidaria y donde la convivencia sea el norte que nos una para poder vivir en paz y en armonía todos. Correcto, Entonces, justamente. te quiero escuchar. Justamente. Bueno, partiendo de la base, hace poquito empecé a buscar más material. Y Ujú, finalmente, un psicólogo en un video bastante interesante parte de la base que el ego podría desarrollarse precisamente del momento en que nosotros nacemos, ¿sí? Y ujú, que nos cortan el cordón umbilical a todos, ujú, ¿sí? Por ujú, tanto, ahí hay una serie de situaciones y cosas porque finalmente nuestro cerebro no está desarrollado para sentir emociones, probablemente sí, pero no las sabes describir, por cierto, y partiendo de la base de que hay una sensación de miedo, porque finalmente estuviste mucho tiempo en la barriga de tu madre, y después ujú, sales, ¿sí? ujú, Y ujú, conforme va pasando el tiempo, vas adquiriendo que te van definiendo el otro, tus ujú, papás, tu familia, respecto a tu nacionalidad, a tu idioma, a tu equipo de fútbol, y conforme vas creciendo, quizás tu tema político, pero te lo van definiendo, ¿sí? Y es precisamente eso en el cual sucede que vas adquiriendo una personalidad, pero siempre en base de un escudo, porque ujú, eh, ujú, cuando te separaron del cordón umbilical de tu mamá, obviamente se produjo un trauma, un dolor, ¿sí? ujú,
y ese escudo se va creciendo, va aumentando conforme vas pasando los años. Ujú, Y es ahí en donde el escudo el ego viene siendo como un escudo frente a algo que desde un principio partió adverso. Suena como súper ilógico, pero naciste y evidentemente tuviste que sobrevivir a todas las etapas, ¿sí? Entonces finalmente se fue formando esa muralla en la ujú. cual, claro, tú describes ahí perfectamente el ego, la definición de la personalidad, bueno, cada cual la tiene, pero muchos, digamos, van teniendo, digamos, esa capacidad en el fondo de ir reflexionando, que vamos a ver un poquito más adelante respecto a esto, y que nuestra misión, básicamente, como tú dices, es estar en armonía y hacer el bien al otro, finalmente, ¿sí? Pero ese escudo y esa capa que se formó, que nosotros conocemos el ego más que nada, no sé, pues los chilenos siempre nos hemos mofado un poco de los argentinos que tienen un ego altísimo, ¿sí? Y Ujú, que ese ego daña a los demás. ujú. También es importante porque pensamos nosotros que ese ego es sentir que nosotros somos perfectos, que no tenemos, que yo siempre digo la verdad, no ustedes saben cómo soy, ¿sí? Eh, y por tanto me tienen que aceptar y no importa si daño al otro, ¿sí? Ese escudo en el fondo que daña y que no reconoce que está cometiendo errores. Eso también es un punto importante. Ya, em, tú hablaste de una armadura. Sí, Y el ego pudiera ser también considerado el gran ladrón de nuestra vida, sí, sí. porque nos atrapa, Ujú, ujú. nos roba la esencia del ser. Y Exacto, hay que exacto. discriminar entre lo que es ser y Ujú, ego. correcto. Ser es la conciencia de yo soy el que soy. Y Ujú, esto es una frase que ha transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad, independientemente de las religiones inclusive las tendencias místicas. Yo correcto. soy el que soy. Abraham lo dijo, yo soy el que soy. Moisés lo dijo, yo soy el que soy. Cuando a Cristo le dijo Pilato, tú dices ser el rey. Y dices, tú lo dices. Porque la gran trampa del ego es creernos todo lo que nos dicen. Ujú, Cuando se nos alaba, creemos en ese halago. Cuando se nos critica, también asumimos la crítica como parte interior nuestra. claro, Entonces estamos focalizados hacia lo externo en lugar de pero estar mirando hacia nuestro absolutamente, interior. Y es absolutamente. por eso que hay una parábola, la parábola que me encanta, que es la parábola del hijo pródigo, donde el hijo le dice que quiere que reparta su herencia, y el padre le reparte, le da su herencia, y él se va a recorrer el mundo, y resulta que la malgasta, y regresa a su casa. Pero regresar al hogar implica encontrarse con el hogar interior que él había dejado por ir a buscar lo que estaba fuera de él. Entonces, yo creo que es una parábola que bien ejemplifica lo que significa ese hogar interior, es el ser, lo que yo soy, ¿ok? Y el ego, generalmente, en una sociedad como la que nosotros estamos viviendo, donde se privilegia el consumismo, la imagen, la belleza, lo efímero, nos lleva a que nos sintamos, para ser aceptados en esa sociedad, Ujú, a comenzar a desarrollar una serie de comportamientos que nos apartan de nuestra por esencia del supuesto, ser y que evidentemente. inclusive nos impiden reflexionar sobre esto. Ujú. Porque inclusive, y perdóname que me extienda, No, tal. hasta inclusive en las tendencias espirituales,
escuchaba yo que dos de los egos peores que pueden existir es el ego espiritual y el Sí, ego y el ego del apego y el odio. Son los dos peores egos. Pero ¿por qué digo el apego espiritual? Porque muchas tendencias espirituales, muchas disciplinas espirituales te dicen, tú vas a conocerte, tú vas a fortalecerte, tú vas y entonces tú te consideras, yo ahora seré salvadora del mundo, le haré ver a la gente lo mal que están, en lugar de revestirse por supuesto. de la humildad del maestro, que no prescribe, que no da receta, simplemente introduce en un camino para que tú descubras cuál es lo falso que hay en esa personalidad que tú desarrollaste, producto del el ambiente social, producto de lo que te inculcaron los políticos, y por cierto, una también de los peores egos es el ego de las ideas. Creer que mis ideas son las únicas que tienen valor. Y eso me impide escuchar las ideas del otro. Me impide discriminar a los demás. Me impide la no aceptación de ideas contrarias a las mías. Entonces me coloca en un egocentrismo de superioridad, donde lo que yo hago es, en lugar de Integral. volcarme a la humildad, que es Ujú. una de las conductas o de las acciones que habla de cuando reconocemos ese ego, ese ser que se hace conciencia de ser, que es lo que al final es lo que nosotros necesitamos eh, emular, que es lo que necesitamos de exhibir para los demás, sin pretender ni imponer, sin pretender creer que somos los mejores actores, que somos los mejores deportistas, que somos los mejores escritores, porque no, no, no. El que se cree el mejor escritor, el mejor actor, el mejor deportista, el mejor psiquiatra, está viviendo en un egocentrismo, en un narcisismo, en un ego narcisista que le impide descubrir cuáles son sus verdaderas flaquezas, aquello que lo va a hundir cada día más y más en su egocentrismo, en ese mirarse en ese espejo que lo deforma todo y que no les permite hacer ver la realidad. Justamente, justamente. Bueno, hablaste también, me entró el tema de lo que es las religiones más extremas, ¿sí? Y también los regímenes políticos como el nazismo, también es un tema que entra ahí. Evidentemente, yo creo que hay egos y egos finalmente, de los peores, es súper bueno que nosotros los vayamos identificando. Y también en términos, por ejemplo, de lo que respecta a las actividades de cursos de perfeccionamiento personal y también se habla del ego también como se relaciona también como el miedo, ¿sí? Se relaciona también con el miedo. Cuando, por ejemplo, tú quieres generar alguna actividad específica para poder lograr un objetivo X, el ego se relaciona también por la procrastinación. También en ese sentido, ese de que no es capaz, digamos, de sentirse lo suficientemente empoderado para hacer algo, en el fondo, eso también se relaciona. Pero es una palabra que da un tema muy amplio y que bueno que lo estamos tocando porque nosotros realmente no tenemos mayor conocimiento respecto a lo que significa los tipos, ni tampoco el daño que produce, ni el daño que produce al resto. Entonces, eh, chuta, hay que tener harta conciencia de manejarlo. Yo creo que hay egos que son buenos también, ¿sí? Y es como el ego adaptativo, el ego amoroso, digamos, que es aquel que finalmente
Y lo central es que te das esa circunstancia y esos tiempos en las cuales tú tienes que entender que tienes que quizás ir reflexionando cada cierto tiempo, ¿sí? Cada, cada un mes, una semana, 2 semanas, y un poco ir evaluando el cómo te relacionas con tu familia, en tu trabajo, en tu relación amorosa, un poco ir balanceando y viendo cómo nos hemos ido comportando en pro también y en beneficio también de los demás. Porque si no lo hacemos, nos volvemos narcisistas, nos volvemos dueños de la verdad, y el daño que produce una persona que siempre cree que está bien y que hace lo correcto y lo perfecto y que es inamovible lo que él dice, es tremendo, digamos, el tema. Y eso es súper común. Y nosotros capaz que también lo seamos y no nos damos cuenta al respecto. ¿Sí? No nos damos cuenta y hay que tener esa capacidad y esa humildad y ese autoconocimiento y verse también reflejado en el espejo y decir, chuta, pasó esto en este rato, ¿qué puedo cambiar en el fondo? Integrarte con el resto también. No es malo sentirse bien con uno mismo, para nada. Ok, no es malo sentirse bien con uno mismo. Lo Exacto, que no es malo. sucede es, Ujú. no es malo, lo que sucede es que para sentirte bien contigo mismo, Sí, se habla de que hay que autoconocerse, pero por para supuesto. Sí, autoconocerse, lo primero y principal ujú. es el autoobservarse. Sí, claro, ¿Y qué es autoobservarse? Es estar alerta a nuestras reacciones. por supuesto. Y Cuando, eso, ¿qué pasa conmigo cuando alguien me insulta? Si yo no ujú, me tomo el insulto, no le hago caso al insulto, no va a pasar nada. ujú, ¿Qué hace? ¿Qué pasa ujú, conmigo cuando mi pareja me dice, quiéreme menos, pero acéptame más? claro, No, la gente siente que cree que querer es absorber total. y no es absorber, No, para que el nada. querer es sentir que el otro está incondicionalmente para ti y no Exacto, es así. exacto. Entonces, el camino, mira, yo lo que he aprendido de todo esto es que el ego nos permite, ok, darnos cuenta de que lo tenemos, es parte de nosotros, Ujú, pero que no lo vamos a erradicar nunca. ¿Por qué? Porque podemos ir nosotros a través de la autoobservación y de esa toma de conciencia, ir deslastrándonos, ujú, quitándonos esas máscaras múltiples que hay en nuestro ser, que impide que ese ser brille, que ese ser sea el que mostremos de manera genuina, ujú, ¿ok? Y que nosotros podamos, entonces, partiendo de el conocer nuestras reacciones, ujú. cómo reacciono yo ante un halago, cómo reacciono yo Sí, ante alguien donde estoy haciendo una presentación. claro, Por ejemplo, dos claro. amigos se encuentran y resulta que uno le dice al otro, mira, mi vida está muy bien, soy muy feliz, yo quiero mucho a mis hijos, viajé el año pasado para tal parte, ahora me dieron un nuevo cargo en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa media hora hablando de él. Sí. Y cuando termina la media hora, le dice al amigo, bueno, ahora hablemos de ti. Por cierto, ¿te has leído el último libro que escribí? Sigue centrado en el egocentrismo, en el narcisismo. Ujú, Entonces, conocernos, autoconocernos, implica primero observar, un proceso de autoobservación de nuestras propias reacciones ante la interacción con los demás. sí. ¿Cómo reacciono conmigo misma? ¿Cuánto me afectan a Ujú. mí? No es Mira, malo, no es malo decir yo soy buena pero, uh, pero hablando, pero yo una quiero, cosa no es que tú lo vas a sí, estar de manera reiterativa sí, diciendo, y vos porque te lo digan, te lo vas a creer que tú eres, como diríamos en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto, la última Cola del sí. desierto, Mira, no. ¿sabes lo que ¿Ok? pasa acá en Chile? En general,
probablemente desde la pandemia o antes. Ujú, Bueno, acá como que se compite quién está peor. Es bien ujú, extraño, ¿sí? ¿Cómo estás? Y te empiezan a nombrar las cantidades de enfermedades, lo que le pasó. O sea, ujú. la descripción, yo no sé cómo nombrar ese ego finalmente, porque el que narra y que está peor es el mejor. No sé si me Ahí hay entiende dos en ese sentido. manifestaciones del ego, ¿sabes? ¿Mm? Una, que es el, la egolatría. Sí, claro. Yo hablo solo Se de sabe. mí, solo de mí, Siempre, solo de mí, siempre. solo de mí. Y la egolatría habla de una autoestima no No, por saludable. Y supuesto. por eso es que hablan así. Claro. Entonces, cuando en estas conversaciones tú Sí, observas gente que hablas permanentemente de sus siempre. carencias, de sus limitaciones, Exacto. bueno, quizás esas son las máscaras que necesita comenzar a Sí, observar, a reflexionar, a meditar sobre ellas claro. para poder dejarlas a un lado y vivir un proceso de renacer desde otro punto de vista, hacia el ser, hacia ese simplemente, yo Ujú. soy la que soy, Claro, claro, claro. yo soy la que soy, yo no tengo que mostrarme como un ser grandilocuente, como un ser precioso, como la que se la sabe todas, no, simplemente por sus actos los conoceréis. Sí, claro, Dios evidente. dijo, el que tenga ojos que vea, el que Ujú, tenga oídos que escuche, ujú. y el que quiera cambiar, que lo haga desde su corazón. Exacto, exacto, ¿Ok? exacto, pero digo, Porque es es un que, mira, camino muy largo, es un camino que nunca ¿Mm? acaba, no acaba. No, no, y nunca acaba, pero es un camino que a veces ni siquiera se inicia porque no llegamos al punto de decirte, ¿sabes qué? De decirte y decir uno, no sé, ponte tú, ¿por qué me estoy quedando solo? No me interesa, no sé, una persona narcisista es así. No me interesa, yo soy el mejor, por tanto, yo no los necesito, y esa persona se va quedando sola, 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 y va a llegar a un punto de una crisis tremenda, y finalmente se va a dar cuenta de las circunstancias, de las consecuencias que generó el por qué el otro se alejó, la familia, perdiste trabajo, perdiste amigos, por ser así, y llega un punto que ese camino no se inicia si es que no se entra en conciencia, para nada. Es muy difícil. Bueno, yo creo que la conciencia te llega posteriormente. Yo creo Sí, que lo claro, importante es evidente, es iniciar el camino. es Si yo me lógico. siento tan mal, en lugar de pensar Ujú, afuera son los culpables y señalo, y estos tres deditos se por vienen para supuesto. acá, ¿qué está pasando conmigo? Sí, ¿Qué está claro. pasando conmigo? Ujú, Reconocer mis sí, falencias, ujú, reconocer que soy exacto. vulnerable, reconocer que hay cosas que no me causan placer. Sí, po, Y entonces cuando ¿y por qué? ¿Y para qué? sí. ¿Qué pasa Y conmigo? Y cómo yo entonces necesito iniciar un proceso de... Generalmente la gente cuando está muy mal va para que un psicólogo o un psiquiatra. ¿Ok? sí, ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero para iniciar un proceso de, de lastrarnos de ese ego que no es ni amoroso, sino que puede ser un ego soberbio, un ego dificultoso, un también ego orgulloso. Luego orgulloso narcisista, también entra. un Sí. ego Ujú. orgulloso, pero orgulloso de yo no doy mi brazo a torcer, yo no No, me para nada, equivoco, para yo nada. no soy todo, ¿ok? Este, eso es parte de un proceso que implica mucho tiempo y es un proceso donde desde el silencio, desde el no buscar en la cabeza Ujú. lo que me pueden, es que no, yo le caigo mal a la gente, es que la gente no me Claro, quiere, es que la gente quiere que yo sea un asno, porque tú lo dijiste antes, mira, todos tenemos ego. Teresa de Calcuta tuvo su ego, Mandela tuvo su ego, Martin ujú, Luther King sube su ego, Gandhi sube su ego, Hitler sube su ego, este,
Mussolini tuvo su ego, y los políticos tienen un gran ego, son súper egocentristas. ¿Y cómo hacen que nos convirtamos en borregos de ellos? A través del vendernos una imagen falsa de sí mismo. Ahora, ahí donde también la autoobservación es importante. ¿Por qué? Porque yo me estoy casando con esa idea, porque yo no soy capaz de ver más allá de otras ideas, en otras ideas y encontrar algo que sea un equilibrio en mi vida, sino que no importa, sigo mal y estoy metida en ese túnel del cual no salgo y del cual no voy a ver la luz. De paso. Yo quiero un poco profundizar en el tema político, porque finalmente acá en Chile la realidad siempre, tú sabes que existe el tema de la izquierda y la derecha, siempre nos han convencido de que uno es bueno y el malo, ¿sí? Con un tiempo a esta parte, claro, la izquierda y la derecha tienen ciertos partidos y todo el tema, y en un principio de la vuelta a la democracia, pensamos que todos los políticos de ciertos partidos pensaban igual, ¿sí? Y que había un cierto consenso. Con el paso del tiempo, no sé si a través del ego probablemente, pero cada cual y cada personaje de ahí ha demostrado, digamos, en ese sentido su propia personalidad. Y es ahí desde ese punto de vista que para mí, por un lado, es bueno, ¿sí? Porque en el fondo se vota por la persona, quizás no tanto por el partido. Bueno, en ese sentido mi percepción. Pero se juega mucho al hablar siempre de lo mismo, de no solucionar los problemas de la gente de verdad, porque aquí hay cosas que se han ido postergando con el paso del tiempo de manera increíble, y hay temas que no debiese de hablarse, porque eso ya se habló en los años 80, ponte tú, y que ese es una herramienta finalmente de un político egocentrista que finalmente no va a solucionar el problema, porque va a seguir saliendo y repitiéndose la misma figura, la misma historia, y van a seguir siendo igual. Ya ese es mi opinión, mi tema político con respecto al tema del ego, y qué bueno que en ese sentido lo toca. Entonces sí, eso, y es precisamente que nosotros como borregos lo seguimos, pensando también que este año es un año eleccionario, y qué bueno que tocamos estos temas también para abrir un poco nuestros ojos igual, de todas maneras. Para abrir Aquí no vamos los ojos se requiere tener conciencia, y tener conciencia crítica, porque cuánto yo me veo retratada en esos políticos. Y la gente no se da el chance de verse retratado, y hoy menos que nunca, porque las redes sociales proyectan una imagen que en muchos casos no es la real. Entonces, actualmente en la política, esto para que no nos apartemos mucho de esto, la gente, los partidos hacen alianzas, entonces se reúnen en polos, el polo de derecha y el polo de izquierda, y en la izquierda están comunistas, centro izquierda, extrema de izquierda o extrema derecha, centro derecha, democracia cristiana, todos. Entonces resulta que la gente ni se informa, ni analiza, porque lo que hace es quizás, esto no lo digo yo, esto lo dice el estudioso, quizás lo que están viendo en esa gente es una proyección de sí mismo. Por supuesto. Y lo que, entonces ahí es la procrastinación del bienestar. Lógico. Se procrastina el bienestar para luego buscar responsabilidades en aquello que no en mí. Pero yo no me informé, yo no me revisé quién es cada quien, de dónde viene, cuál es su trayectoria. No. Nos calzamos con una idea, o derecha o izquierda, y ya. No, señor. Por aquí dice Oscar Espinosa, también hay muchos prejuicios cultural donde tenemos la idea de que cualquier político es malo y no queremos vernos en ello. Sí, también es verdad. ¿Y qué pasa? Que como no queremos vernos en ello, nos hacemos los locos y no votamos. Entonces, los niveles de abstención en un proceso electoral son altísimos, y la gente después
comienza a decir qué mal lo está haciendo y qué mal lo está haciendo y qué hiciste tú. O sea, cuánto fue la conciencia y el análisis introspectivo que hiciste tú para darle el poder a los otros que te gobiernen por 5, 6, 7, 8 años o se conviertan en dictadores. Exacto, absolutamente. ¿Okay? No estamos saliendo un poquito, pero sí. Sí, no, ya con el tema político no. Pero un con eso de programa más procrastinar, que político. sí es aparte de a veces el ego soberbio, que es otro tipo de ego que hay, ¿no? Nos lleva a procrastinar. Sí. Y hay una historia en ese sentido de un hombre que decide visitar Buenos Aires, por ejemplo, es un ejemplo, y va al cementerio y se pone a ver las lápidas, y entonces hay una lápida que dice, quien aquí yace murió esperando cambiar. Nunca cambió. Iba a cambiar, iba a cambiar, iba a cambiar y nunca cambió. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo puede ser que un ego frenador, porque el ego también frena, ¿verdad? Nos lleva a actuar en la vida dejando el deseo de cambio de una manera permanente. Mañana será otro día, mañana veremos, mañana vemos cómo amanezco. Y así vamos por la vida, no haciendo esa reflexión interna, ¿verdad? Para convertir ese ego en algo que se purifique, algo que permita que nosotros podamos darnos cuenta que tenemos demasiadas flaquezas y que podemos deslastrarnos de ellas progresivamente con un trabajo muy intenso, muy profundo, y luego entonces poder decir, bueno, ahora yo voy cada día dándome cuenta dónde puedo apoyar a los otros, dónde puedo aplicar la humildad, la generosidad, el poder, la indulgencia para con los demás y no la permanente crítica. Justamente. ¿Ok? Justamente. Porque Mira, obviamente el ego amoroso existe, ¿cierto? sí, El ego amoroso existe, pero cuando el ego amoroso se hace presente es cuando nosotros hemos logrado purificar nuestro ego. Porque sí, hemos perdido en darnos cuenta de cuáles son las barreras internas, esas máscaras, esa armadura o armaduras, que a veces tenemos varias, dependiendo del día, nos ponemos una o una máscara, como son los artistas allá en la Atenas antigua, cuando sean sus teatros, para poder iniciar un proceso de cambio profundo. puede ser, María, que el ego amoroso es un poco lo ideal o lo utópico, probablemente. Bueno, la utopía dicen que lo que sirve es para caminar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la utopía aplica para que nosotros no nos rindamos. ¿Por qué? Porque el camino es largo. Inclusive, hasta el último día antes de partir, podemos darnos cuenta de cuánto nos pasa factura en la vida. Es decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si no me hubiese visto tan afectada por el que dirán, si hubiese expresado más amor a mis seres amados. Exacto. El que ama funciona. Mira, los animales funcionan desde el corazón y de la intuición. Ellos no matan por matar, ellos matan lo que necesitan para comer. Y mientras tanto pueden convivir perfectamente, uno al lado de otro, el que pareciera más fuerte con el más débil, lo pueden hacer perfectamente porque solo matan para comer. ¿Ok? Nosotros necesitamos darnos cuenta de que a veces los animales se muestran más inteligentes que nosotros. ¿Ok? Sí, absolutamente. Y dicen que el trecho de lo que está aquí a lo que está aquí, que parecieran cortísimos, se convierte en un trecho larguísimo de por vida. ¿Por qué? Porque somos cabeza dura, porque tenemos instaladas unas creencias de las cuales no queremos desprendernos. Mira, yo te voy a confesar algo. Este en vivo para mí representó el hacer un análisis
profundo de algunas conductas mías del pasado, inclusive por aquí, por esta red. Y, y sentí vergüenza de mí. Sentí vergüenza, porque creí y creo que en aquel momento, o en aquellos momentos yo estaba actuando desde mi ego, pero el ego que busca aplastar a los demás, el ego que no tiene conmiseración por nadie, que no es indulgente, que no es generoso. Cuando somos generosos, ¿verdad? Amorosos, nosotros sabemos que cualquier cosa que hagamos va a afectar a los demás. Y lo importante es darnos cuenta que de lo que tengo afecta negativamente a los demás y me afecta a mí, por supuesto, porque me hace sufrir, sufrir, sufrir. Y a mayor resistencia, más sufrimiento. Y eso lo dicen los budistas, a mayor resistencia, más sufrimiento. Entonces, resistirnos a autoobservarnos, a iniciar un proceso de autoconocimiento, a iniciar eso, lo que significa a desnudarnos, a iniciar el proceso de autotransformación para llegar a la autorrealización, que es lo que se espera. Y cuando nos sentimos autorrealizados, no hay egocentrismo posible. No es porque yo escribí la mejor novela, no es porque yo soy el mejor orador, no es porque yo soy el mejor médico, no, es porque lo que soy, primero, está honrado con la conciencia de ser. Y esa conciencia de ser me dice, estás aquí para que puedas brindarle a los demás todo eso que tú eres, compartirlo sin egoísmo, de tal forma que podamos, que la humanidad tenga salvación, porque tal y como está la humanidad, los tiempos son muy difíciles. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de ello, Dios mío, preparémonos para catástrofe. Y no es la culpa ni de Donald Trump, ni de los grandes políticos. Es responsabilidad de todos, de todos. Sí, sí, efectivamente responsabilidad de todos. Entrando ahí el autoconocimiento y eso implica, mire, yo quiero citar algo que un autor que tú me mostraste, que era Gonzalo Gallo, que la verdad me impactó mucho. Vi algunas Yo lo amo, publicaciones. yo lo amo. Yo no lo conocía, finalmente, sí, te agradezco en este proceso de conocimiento, y tiene que ver también un poco, hablando del ego, es entender que no tienes que perder esa humildad y esa capacidad también de aprender, ¿sí? Es correcto. Porque si yo fuese del ego orgulloso, finalmente no hubiese tomado tu recomendación bajo ningún punto. Sí, yo estoy abierto a aprender y entregar algo, por supuesto, a la humanidad. Y está también muy relacionado respecto a cuando tú conoces y encuentras tu propósito, que es un punto, y el entender del por qué viniste a este mundo también, que es básicamente el propósito. Entonces, cuando lo encuentras, es ahí realmente cuando tú hablas de que ese ego destructivo no está. No está, porque tú te estás entregando, y lo que nosotros estamos haciendo, tú estuve en tus en vivos con respecto a toda la semana, y nosotros todos los domingos estamos hablando y centrándonos siempre en lo mismo, en el tema del autoconocimiento y el autoenamoramiento también. Si eso no lo logramos, es imposible finalmente que logremos tener un efecto satisfactorio o bueno para el resto. Y entendiendo también que tú mismo dijiste, estamos viviendo un mundo consumista tremendo, en la cual tienes que tener el último iPhone, tienes que tener el auto más caro, el computador con tales características, y a la medida que van saliendo adelanto, la misma sociedad te dice que tienes que tener un poder adquisitivo tal, y que no importa tu personalidad, no importa nada, porque finalmente tienes que pertenecer. Para pertenecer a algo te dice que tienes que cumplir ciertos requisitos también para ser aceptado y ser feliz. Y eso está repercutiendo mucho también en nuestros niños igual, de manera súper negativa de todas maneras. Totalmente. Porque
ellos son la generación de nosotros, vimos muchos adelantos, ¿sí? Pero los vimos a lo largo de los años. Y eso, en ese entonces, y qué bueno por un lado que hayan sido quizás inalcanzables, porque, no sé, los videojuegos, todas esas cosas que hay ahora que son tan en sí, nos invitaron a nosotros a jugar con nuestros amigos, la gente del barrio, ¿sí? Ujú, De jugar hasta como las 10 de la noche, de ujú, compartir, de ocupar esa plaza para poder pasarlo bien, ¿cierto? ujú, Pero ahora con los adelantos de nuestros hijos, ahora están sumidos en una pantalla ujú, en la cual chuta, su ego va creciendo porque se va ujú, volviendo también muy solitario también, ¿sí? ujú, Ya no existe, digamos, muy poco ver esas plazas con nuestros hijos. O sea, yo lo digo con el mío, tiene 9 años, y esta nueva generación que finalmente nosotros ahora, y también parte ujú, de esta misión y de ambos en estos domingos, ujú, es de plasmar ese mensaje también a nuestros hijos y a quienes, y también a los hijos de sus hijos, ¿me entiendes? Porque en el fondo, si no, nos vamos a terminar deshumanizando, ¿no? Y aparte de que ellos están viviendo en una instantaneidad tal, en ujú, donde cuesta prácticamente nada encontrar una información, en donde tampoco los hace pensar, y si no los hace pensar, tampoco van a tener esa capacidad tampoco de autoconocerse porque no es necesario, ujú, ujú, ¿me entiendes? ujú, Entonces, siento que es súper relevante lo que nosotros estamos hablando en este minuto. ujú, Y qué bueno que nos vean y que vean las repeticiones, no por un tema de egocentrismo nuestro, sino que entender que es tan importante que tomemos conciencia al respecto, que es el ahora que tenemos que producir esos cambios de las generaciones que vienen. No sé si te Eh, das contigo en ese tema, ¿no? por aquí di producciones, se le dice, hay una diferencia muy grande entre ego y ser egocentrista. Bueno, ego es yo, Ujú. yo, yo. Ahora, ¿tenemos conciencia del yo? Mi No. pregunta. ¿Cuánto tenemos conciencia del yo soy? Ujú. Porque para tener conciencia del yo soy, tengo que saber cuáles son mis Por supuesto. debilidades. Mientras no resuelvas mis debilidades, las fortalezas van a oscurecerse, Sí. van a ser súper vulnerables. Ujú. Y voy a ser un ser vulnerable. Un Ujú. ser egocentrista usa la Justamente. máscara de la autodefensa. Sí, Es sí. un ser que se vive en un proceso de mirarse a sí mismo y despreciar a los otros. Ujú. Entonces, yo soy el mejor, yo soy la más bella, yo soy la más sabia, yo soy el más chévere de la clase, yo soy el más querido por los padres de la escuela, por mis maestros, yo soy el más chévere. Exacto. ¿Ok? Y Pero es- ojo, cuidado, porque el exacerbamiento de lo que somos habla de nuestra carencia de ella. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué estar hablando de todo eso que yo soy, Ujú. ¿verdad? Para que me reconozcan. Estoy buscando el reconocimiento Una afuera y no aceptación el y reconocimiento. reconocimiento interno. Claro. Mientras no haya la visión de cuáles son esas sombras, Ujú. esas máscaras, esas sombras que no me permiten dormir y que me hacen que la noche sea permanentemente una noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz. ¿Por Ujú. qué? Porque no me doy el tiempo para, desde el silencio, para la autorrevisión, poder darme cuenta dónde están los perturbadores míos, aquello que me molesta, aquello que no me hace ser feliz, que no me permita triunfar según mis parámetros. Porque para algunos creen que triunfar es estar en una tarima cantando la mejor canción o ser el mejor actor de cine. Eso es un triunfo. Ahora, ¿eso es la vida tuya? ¿Cuántos triunfan? Y son terriblemente seres que Lo sentí. sufren, seres Sí, que por terminan supuesto. su vida suicidándose, seres que terminan su vida en la droga.
Entonces, sí, el ego, bien utilizado, es el ego amoroso. Es el ego que es producto de la reflexión interna que te permite saber que tú para amar, tú te amas, pero que ese amor no es un amor solamente, yo soy sana, perfecta, completa y entera, en mí nada me puede requebrajar. No, es yo me amo porque además Ya. Ujú, tengo la capacidad de irradiar amor ujú, a los demás. Porque ¿de qué me sirve amarme si no irradio amor a los demás? Si no soy indulgente, no soy generoso, no soy servicial, no escucho al ujú, otro, sino que reacciono violentamente ujú. o busco dar el consejo permanentemente sin que el otro suficientemente se desahogue de lo que le está perturbando. Entonces, el egocentrista es aquel que cree que, no, que se detiene ante un reclamo y no acepta el reclamo. El egocentrista es el que no acepta que es culpable. Ujú. El egocentrista es aquel que dice yo no he pecado. Entonces, no, los demás son los que lo agreden, los demás son... ¿Qué? Ojo, Sí, cuidado. ahí, sí, Valorémonos en cuanto a evaluarnos y darnos cuenta sí. que este, y que hay un camino que recorrer y que es llegar a esa conciencia equilibrada de que vivimos en una sociedad, en un mundo que cada día se hace más pequeño, ¿verdad? Y que lo que pase en Siria nos va a influenciar a todos. Ujú. Pero lo que pasa en Ucrania le influencia a toda Europa, porque antes recibían el gas a precio barato, pero resulta que el señor Zelensky decidió que por Ucrania no va a seguir pasando el gas para Europa. Entonces, ¿quiénes se afectan? Los europeos. Sí, claro, ¿Eh? bien. Sí. Entonces, lo amoroso, el amoroso, ese ego purificado, producto de muchas noches, muchas noches oscuras del alma, Ujú. es lo que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de por dónde anda nuestra Sí. vida, por qué fracasamos tanto, por qué no somos felices en una relación de pareja, por qué tenemos situaciones con nuestros hijos que a veces no le encontramos respuestas y yo le doy todo lo que me pide y yo todo le doy todo. ¿Y por qué entonces reacciona de esa manera? Hay que mirar hacia adentro para darse cuenta que algo está mal. Y si algo está mal, pues hay que cambiarlo. Así de sencillo. Porque si no, no nos pasa como el hombre que tenía, y otro cuentecito, yo creo que tú debiste haber escuchado, el hombre que tiene ese ego Ah, soberbio, claro. ¿no? Y resulta que tenían en su hacienda, tenían los mejores vinos, y resulta que le dicen, nos viene a visitar el gobernador de la región. Y se pone a pensar, mi vino para el gobernador, yo no puedo compartirlo con él, si eso me ha costado muchos años este, de escoger los mejores vinos. Otro día le dicen, hoy viene el alcalde a visitar. No. Resulta que el hombre termina muriéndose, ¿verdad? ¿Y quiénes terminan tomándose el vino? Los trabajadores de él. Por su soberbia, por no Sí, compartirlo. Entonces, exacto. así sencillo. Ujú. Entonces, eso es egocentrismo. Eso es un egocentrismo soberbio. Eso es un ego soberbio. Como hay el ego dificultuoso, el que sí le pone pero a todo, el siperista. Sí, pero, Pero el pero afuera, no el pero acá. sí, ¿Ok? claro, 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 Entonces, claro. porque cuando comencemos a ver los pero acá, comenzamos a decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son las ganancias que estás obteniendo con tanto pero que te pones? Sí, no, el pero asocia miedo también, a procrastinación, también debilidad. Sí, Ujú, ese es el pero, a poner trabas. Sí, mira, yo quiero un poco tomar ese tema del egocentrista cuando denota y no quiere demostrarse su carencia, ¿ya? ujú,
Eh, hay también un tema, porque no, ahí uno externo podría sacar efectivamente, un terapeuta probablemente podría, digamos, identificar de cierta manera cuál es la carencia. Pero Ujú, también tiene que ver el tema de no escuchar al otro, ujú, sí, al ser egocentrista, pero también pasa que es un poco más peligroso igual cuando no se aprenda a escuchar ni él mismo, ¿sí? ujú, Porque no, no sé, existe eso complejo, que hay como una dicotomía, por decirlo así, y hay un desdoblamiento de personalidad, por decirte algo en ese sentido, que si al no escucharme paso a ser una persona automáticamente de esa manera y que por tanto no voy a generar conciencia nunca ujú, porque avanzo como máquina y estoy absolutamente convencido que sí está bien y que ujú, esa es la manera, digamos, de ser, porque así ujú. no me van a lastimar tampoco. ¿Sí? Y si no me aceptas, Importantísimo, importantísimo. y si no me aceptan, me da lo mismo, ¿no? También. Entonces, también es un tema, esa vulnerabilidad, porque uno tiende a pensar que el ego es producto de una sola superioridad, ¿sí? De una imbatibilidad, y no es así. Entonces, qué bueno que estamos tocando este tema, porque es una persona muy De débil, una vulnerabilidad interior pero no por supuesto, reconocida. ¿Ok? totalmente, Por aquí totalmente. dice, por aquí dice Oscar Espinosa, Ujú, Leo, lo siguiente. Hoy la felicidad también siento que en este mundo moderno está mal entendida y la gente considera que se debe vivir en un estado de felicidad perpetua. Bueno, Yo, con yo, respecto a eso, hay muchas formas de verlo. sí, La felicidad mm, perpetua, así como si fuera una línea recta, señores, no existe. puede haber paz. Sí, Para haber paz, podemos decir que podemos sentirnos tranquilos, serenos. sí, Si eso es ser feliz, bienvenido, porque sí, para otros la felicidad es tener todo lo que quiere, es vivir inmerso en la fiesta, en el placer, en el goce permanente ujú, y no en saber, darse cuenta que la felicidad, para que realmente suceda, ujú, es, aún en los momentos tristes, yo puedo estar afuera pensando que hay alguien que necesita de mí y que algo que yo le dé, sea una palabra, sea una ujú, sonrisa, ujú. lo que sea, va a hacerle bien a Sí, esa persona. Y ya eso es algo por lo cual ya es un motivo de felicidad. Así sí, que y yo quiero agregar un poquito ahí, porque finalmente la sociedad te está imponiendo también modelos de personas a eh, seguir. es Si yo, correcto. si yo, no sé, pues sigo a Messi, sí, Ujú, porque soy tremendo para la pelota y juego tan bien como él, soy feliz. ujú, ¿Me ujú, entiendes? Entonces eso también es ujú, súper perjudicial, porque no todos tenemos la habilidad de Messi. Ahora uno puede alcanzar quizás como un ejemplo, pero eso implica trabajo, ¿sí? Implica entender que si me gusta Messi, me tengo que autoconocer en cuanto a mi físico, ujú, tengo que saber mis recursos, tengo que tomar acción al respecto, tener una persona que me esté apoyando y estoy perfectamente con ujú, trabajo y todo lo voy a hacer. Pero la sociedad actual te dice que finalmente tú tienes que ser como esa persona y como ese modelo, pero con poco trabajo. Y eso ujú. también es un tema súper, súper perjudicial igual, ¿entiendes? Entonces eso también un poco repercute en el tema emocional también con nuestros niños igual. Sí, También, pues sí. y cada vez van apareciendo nuevos modelos, y chute, la gran mayoría de los modelos que hay de felicidad o personajes de la felicidad no son buenos, son No. Es súper como los falsos perjudiciales. gurú, Pero por supuesto, los falsos gurú. absolutamente. Esos que dicen que para ser espiritual tú tienes que hacer determinadas Sí, cosas y resulta que te imponen la ley de la obediencia total, y terminas tú el cautivo de esos gurús y sí. vendedores de felicidad, vendedores de bienestar, vendedores de espiritualidad, pero Ujú. que al final de pronto tú ni consigues la tuya. Por aquí dice Producciones Chile. Qué fantástico sería que la educación pública,
privada enseñara este gran tema. Bueno, hay muchos temas que la educación en el mundo en general no está privilegiando. Ni la capacidad de pensar, ni la capacidad de sentir, ni la capacidad de ser solidario, ni la capacidad de ser generoso, ni la capacidad de ser indulgente, ni la capacidad de darnos cuenta que somos seres vulnerables, que la tristeza a momentos es conveniente porque nos contacta o nos invita a darnos cuenta de por qué esa tristeza, a cuáles tristezas en mi vida está haciendo honor esa tristeza, en lugar de decir, bueno, ok, fue parte de mi vida, fue allá, en aquello, y perdono y me perdono, y soy capaz entonces de mostrarme nueva ante los demás. Por supuesto. Entonces, la educación anda. Imagínense que, por ejemplo, me enteré que en un país europeo, en España específicamente, en el nuevo currículum de estudio, nos van a comenzar la historia española a partir de la Guerra Civil Española, y resulta que la riqueza que tiene la historia española en la antigüedad, grandes filósofos, grandes poetas, grandes escritores, los jóvenes no van a perderse de esa joya de educación. ¿Por qué? Porque cada día hay que ponérselas más fácil a los muchachos, porque no queremos que los muchachos piensen, porque no queremos que razonen, porque no queremos seres que sean capaces de mirar más allá de 4 pulgadas de su nariz, señores, para poder esclavizarlo, manejarlos a nuestro antojo, como borregos. Así de sencillo. Así es. Acá en Chile pasó lo siguiente, yo me acuerdo de mi época de estudiante, sobre todo en historia, claro, de la época, qué sé yo, de Cristóbal Colón y todo el tema, pero había, ponte tú, de un curso, no me acuerdo exactamente, que terminaba, ponte tú, con una época muy primitiva de Chile, de la historia, pero después al otro año se iniciaba la historia a partir de Augusto Pinochet en adelante. O sea, eso yo lo viví hace, ¿cuánto? Más de 40 años. Como que ahí en adelante no hay nada más para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Y seguimos en lo mismo. Y aquí en Chile ese tema va, como digo, hace mucho, mucho rato. Y el sistema y en sí el tema político hace también que sea borrego, y no existe nada más allá de Augusto Pinochet, o sea, de Augusto Pinochet tomando como El Salvador, que es lo que pasó con Allende, independientemente del lado político. Yo no quiero tocar ese punto, pero es el de un quiebre tremendo de lo que pasó históricamente hablando, pero de ahí no hay nada más. Chuta, no se habló un poco del tema cultural, muy poco, muy poco. O sea, porque en esa época, claramente de ahí en adelante, se empieza a notar que finalmente teníamos que aprender solamente lo que el país o el gobernante de ese entonces determinara. Y de ahí para atrás. La historia la escriben los vencedores, ¿sabes? Y entonces cada quien en su época quiere colocarnos como que entonces, las respuestas a los males de un tiempo en un tipo de gobierno. Entonces, me encantaría que los libros de historia, en este caso, fueran siendo más gordos con los años. No sé si me entiende, porque hay mucho más que aprender. Hay una trayectoria de país. Este país también, culturalmente hablando, es maravilloso, maravilloso. Claro. Pero llegó un punto en que lo logramos conocer de verdad en época de represión. Ahí es donde floreció la cultura en este país de manera majestuosa. ¿Me entiendes? Una de las experiencias más bonitas que yo tuve fue me vi toda la temporada completa en un fin de semana. Ya. La historia de Inés de Suárez, que escribió Isabel Allende, que se llama Inés del alma mía. ¡Ay, qué preciosura! Me encantó. Y bueno, y a través de esta historia yo estaba recién llegada a Chile,
pude darme cuenta de lo que significó todo el proceso de conquista de esta tierra donde nadie quería venir. No, nadie. Nadie quería venir. Nadie. Vinieron acá por oro, riqueza y un montón de cosas, no se encontraron con nada. Así es. No hay. Correcto. No hay. Desierto y necesario como una varita a través de un maestro árabe que había tenido, se puso a caminar en el desierto para encontrar agua y la encontró. Fíjate, fíjate, por aquí dice Oscar Espinosa, aquí en el bachillerato están dentro del programa de orientación educativa el problema que desde el maestro hay que trabajar en el ego de los docentes. Bueno, imagínense. Maravilloso. Yo creo que eso sería interesante. Ahora vamos a ver a qué tendencia responde, porque si hay una visión ecléctica que te permita ver todas las posibilidades de cómo el ego se manifiesta, e insisto, hay un ego que se purifica, que es ese ego que permite llegar a la conciencia del ser, a la conciencia de yo soy un ser que está aquí por un motivo superior, no solo para reparar mi karma, sino para el servicio, para la humanidad, para la misericordia, Señor. Aunque parezca religioso, no tiene que ver con la misericordia. Misericordia es misericordia, no importa cuáles religiones hablen de la misericordia. Dice Producciones CL, los institutos, estimados Oscar, tampoco tratan ese tema del ego. No, ahora es cuando hay unos cuantos temas que faltan por tratar. Cada día son más temas más pragmáticos, más dirigidos al manejo de la técnica, más que al desarrollo de la razón. Al manejo de la técnica para que se comporten como robots. Lógico. Totalmente. ¿Ok? Como lo que hacían, lo que utilizó Henry Ford cuando se descubrió la producción en serie de grupos de Ford. Entonces, cada quien haciendo para que te salga el carro terminado. Entonces, es mecánicamente, la gente trabaja mecánicamente, no racionalmente, no reflexivamente, no introspectivamente. Entonces, la introspección, para curar nuestras heridas, para saber lo que nos hace sentir triste, para saber lo que tenemos para colocarlo en servicio de los demás. Eso es lo que nos consagra como seres humanos. Si no, señores, egocentrismo, que es salsa, belleza, botox, salir bailando por las redes, seguir diciendo un discurso muy bonito. Es más, ya la gente ni quiere grabar en vivo con su propia voz. Estoy cansada de ver videos donde la voz de un hombre ya me resuena en mis oídos y no los veo porque yo digo, Dios mío, cómo la gente ni siquiera se puede dar permiso porque hay que usar la inteligencia artificial y eso me elimina tiempo, tiempo de grabarse con su propia voz para dejar un mensaje a los demás, por favor. Toda la razón. Sí, absolutamente. Ahora bien, el sistema y la sociedad como va en nuestros trabajos generalmente no te permiten pensar porque tú tienes que seguir una orden y un esquema y un raciocinio o lo que sea de tu empleador, ¿sí? Y que ese empleador es parte de una cadena en la cual tú siempre básicamente pasas por años, y a mí me tocó trabajar por años en un lugar y me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, con una mecánica increíble, ya con horario totalmente predecible, ¿sí? Y que no me permitió raciocinio, y cuando lo hice fue cuando ese trabajo se me terminó. ¿Me entiendes también? Porque si tú, ese es un poco el tema, un poco el temor de dejar de lado, de procrastinar y de ser valiente, de decir, no, yo quiero hacer estas cosas de manera distinta. Implica un riesgo grande porque estás en contra de quien te está pagando tu sueldo, ¿me entiendes? Entonces, más lo que es la rutina
más que básicamente la rutina te da de repente estar despierto, no sé, trabajamos 8 horas, más 10 12 horas despierto y no tener ese espacio de no hacer nada, de reflexionar, de mantenerte, que esa coraza te está volviendo también, te hace que seas más vulnerable y te pongas esa coraza en vez de irla soltando, ¿sí? Y que llegas a tu Ujú. casa con una coraza tremenda, ¿sí? En la cual te das cuenta que también estás siendo en tu casa como lo es en tu trabajo. Eso también es un tema que es tremendamente, tremendamente complejo y yo lo entendí una vez que me di cuenta, pero créeme que el 99,9% no se da cuenta de eso. No, no se da cuenta. No se da cuenta, Fíjate, no se da eh, cuenta. la búsqueda del ego amoroso Sí, por supuesto. implica, implica una cosa muy simple, Ujú, pareciera simple, pero no es tan ujú, simple. Es que ujú, tú seas, mira, allá hay una vela, ujú. Sí, esa sí. vela irradia luz, Ujú, pero esa luz interior que tú tienes, ujú, cuando logras tú resolver, eh, iniciar el camino de eliminar esas flaquezas que te detienen y que te hacen sufrir y que a momentos te hacen llegar a sentirte en un vacío existencial. ujú, Es la luz que puedes ir irradiando a todos una vez que tú comienzas ese camino de autotransformación y de autorrealización. ujú. ¿Ok? Y Buda decía, y lo tengo notado aquí, decía esto, 16 veces, 16 veces es más importante, 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol. Ujú, 16 veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente. Y 16 veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón. ujú. Y el corazón es lo que nos hace seres sintientes. ¿Ok? Sí. Porque en el cuerpo están repartidas en todas las células la posibilidad de que nosotros vibramos intensamente en las emociones. Ujú. Justamente. Ahora, en las emociones que nos potencian, en las emociones que nos hacen seres para irradiar luz. ¿Y la luz cómo se irradia? Siendo bondadoso, sabiendo que somos eternos aprendices. Mientras tengamos vida, Por seremos supuesto. eternos aprendices. Evidentemente. Que Evidentemente. eso requiere disciplina, que Ujú, eso requiere esfuerzo, que eso requiere saber que los otros pueden tener una vida mejor si contribuimos con que vivamos en un lugar mejor, exacto. todos, ¿ok? Exacto. Entonces, saber que somos eternos Ujú, aprendices, ¿eh? ujú. Que podemos generar en los demás la motivación para que también lo sean, ¿ok? Porque de qué sirve, por ejemplo, que en las escuelas enseñen a los niños a encontrar su espiritualidad, si en su casa no ven espiritualidad, si en su grupo de amigos no ven espiritualidad. O sea, hay que hacer un círculo virtuoso de espiritualidad. Ujú. Pero no espiritualidad para decir, yo soy un ser No, santificado, yo no. soy un ser que Puro. descubrió la verdad y la vida. Claro, No, porque ni claro. Cristo lo dijo, ni Mahoma lo dijo, ni Buda lo dijo. Porque para ser iluminado hay que estar bien despierto, Sí. bien despierta. Si estás dormida, no lo vas a hacer. Si estás dormido, no lo vas a lograr. Y estar iluminado es tener todo así, saber que formas parte de un todo y Ujú. que tú puedes contribuir, aunque sea, con un poquito de ese todo. Y Exacto. si todos lo hiciéramos, se hace un gran, Sería maravilloso. ¿eh? Maravilloso.
Maravilloso, y todo eso también parte con lo que hemos hablado siempre, el tema del autoconocimiento y el autorrevisarse. ¿Sí? Sí. Absolutamente, absolutamente. Yo me acuerdo, el chico en el colegio también tenía un profesor que nosotros nos reíamos bastante y él decía una frase: conócete a ti mismo. ¿Sí? Y, La y dijo yo, el oráculo de Delfos, y está allá, en Delfos, en Atenas. claro, claro, Conócete a ti conócete a ti mismo. mismo. Y este Y, profesor, y dice, la frase completa es, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Se le atribuye a Sócrates, pero no la dijo ah, Sócrates. Estaba en el oráculo de Delfos. imagínate. Imagínate, y él lo planteó desde, claro, él lo hizo un poco en base a la necesidad de su preocupación, porque nosotros en ese entonces nos faltaban 2 años para terminar nuestra enseñanza media, ¿sí? Ujú, Lo hizo con el fin más que nada por un tema eh, motivacional, con un tema, no lo sé, pero después con los años, esa frase para mí, el eco es mayor. Esa frase tal cual, con su tono de voz, como su figura y todo ese tema, eh, ha sido mucho más fuerte, mucho, mucho, muy fuerte. Y el hecho de no conocerte a ti mismo en el año, con el tiempo va pasando que esa coraza que te vas echando se va haciendo mucho más dura, ¿sí? Que eres tremendamente vulnerable. Si no te conoces a ti mismo, también sucede que, porque en algún momento nos vamos a tener que dedicar a algo, ¿sí? Pero si no me conozco, no sé mi propósito, no sé realmente mis capacidades, mis habilidades, ¿sí? Tengo dos caminos. Uno es ser un ego que finalmente es un tema de autoestima, de queja, de culpar al resto, ¿sí? ujú, Por no logro de mis éxitos, de echarle la culpa al gobierno porque me fue mal, ujú, ¿no? ¿Me ujú, entiendes? ujú. Correcto. De generar chuta, que tu ambiente sea pésimo en tu familia, ¿me entiendes? Porque diste voto y voto y no te conociste, ¿sí? Bajo ningún punto. Eso Ujú, también es un tremendo punto. Entonces, que ojalá que efectivamente los colegios tomen conciencia respecto al incentivar el autoconocimiento de los niños. Ahora bien, yo sé que del trabajo y el desarrollo educacional, obviamente es ujú. un 100% y debe de ser un 50% del colegio y un 50% de la familia. ¿Sí? Correcto. Ujú, Eso es lo ideal, pero no se conlleva, no se produce eso, es lo normal. Estamos hablando de algo ideal, ¿sí? No se produce eso y sería muy importante también, nuevamente, con estos en vivo, de quienes sean papás, también tomen ese tema y también incentiven al profesor, a quien más cercano, que si bien muy probable que no esté en la malla curricular del ministerio en el tema educativo, ujú, sí tengan esos momentos también de generar esos espacios de autoconocimiento de los niños desde chicos, ujú. sí, de Correcto. desarrollo de potencialidad, de crecimiento personal, de autoconocerse, de entender que son seres sociales, que entender que tienen que entregar lo mejor de sí, ¿me entienden? No lastimar al otro. Y que básicamente lo que está pasando es que están tirando a eso mismo. No quiero denostar, por favor, no quiero que lo tomen mal. Lo tiran o a la filosofía o a la religión. Y ahí quedó. No hay nada más. Y una filosofía ¿Entiendes? mal hecha. Ellos eran Una filosofía. filosofía mal hecha. Hay un profesor de Exacto. filosofía, Ujú, un filósofo español, que ujú, él dijo, yo comencé a dar clases y comenzó a hablar de ujú, Platón un día, al ujú, día siguiente comenzó a hablar de Aristóteles, ujú, pero veía que una alumna no estaba pendiente ni tomaba apuntes ni ujú, nada. Y resulta que la muchacha solamente miraba hacia afuera de la ujú, ventana y le dice él a ella, ¿por qué no estamos tomando a tu apunte? ¿Qué tanto miras por allí? Y le dijo ella, la vida. Eso bastó para que él
cambiara su manera de hacer filosofía. Totalmente. Porque creer que por enseñar a Aristóteles, a Platón, a los estoicos, a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, a Nietzsche, a tantos filósofos, se va a hacer ¿qué? ¿Más erudito? ¿O qué quiero yo? Que a través de la filosofía, que es la búsqueda del saber o la búsqueda de la sabiduría, yo he llegado a concientizar que más que la búsqueda del saber y la sabiduría, es del saber vivir. Porque afuera está esa vida que esa muchacha estaba mirando. Y a los que ellos se van a enfrentar sin ninguna armas. Oh, por supuesto, no. Entonces, es allí. ¿Para qué sirve la filosofía? Para que la gente aprenda a saber vivir. Y el acto de aprender a saber vivir implica un acto reflexivo de introspección. Por supuesto. ¿Okay? Ahora tocamos el tema de la religión, ¿sí? También el tema de la religión pasa que lo están transformando en egocentristas potenciales, porque le están entrando un dogma que finalmente que la gran verdad es una sola, ¿sí? Interpretativa, mal interpretada, y que eso de entender lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal, bajo todo un punto solamente definido y que no te permita ver más allá. O sea, eso de que si haces el bien o algo, le das un chocolate a un niño, vas al cielo, y si no se lo das, te vas al infierno, tan básico, ¿me entiendes? Que no tampoco te invita a reflexionar sobre ese punto. No hay un tema de autoconocimiento. Bueno, lo que pasa con las religiones, Francisco, es lo siguiente. Las tres grandes religiones, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, ¿okay? Buscan generar el miedo a través, el miedo para mantener el poder. Pero lógico, ¿okay? Evidente. Entonces, independientemente de que, y por eso se han creado muchas doctrinas que no fue la doctrina que Cristo enseñó, sino la que impusieron los segundos cristianos, después de Constantino, cuando Constantino declaró como religión del imperio el cristianismo, fue allí donde comenzó el poder a hacerse presente, comenzaron todos los obispos a hacer ¿cómo se llama esto? Lo mío, no son cónclaves, son concilios para imponernos dogmas, para imponernos el pecado, para oprimir a través del poder, quitarnos la libertad. Y Dios es amor, Dios es infinitamente misericordioso, Dios es infinitamente bueno, Dios es más, Dios es inefable, es lo inconocible, es lo que de aquí sale. Eso sí, haciendo el bien. Porque el que hace el mal no va a ser castigado con el infierno, va a ser castigado por él mismo, se va a castigar. Él mismo, la sociedad misma lo va a castigar. Entonces, nosotros, cualquiera puede creer cualquier dogma. Yo me declaro católica. Ahora, yo no le tengo, no creo en muchas cosas que me quitan poder. ¿Por qué? Porque creo que son prácticas de un tiempo. Y de hecho, la iglesia cambia y ha estado cambiando. Por aquí dice Producciones PDSL, un teólogo decía, la religión y la educación tienen una responsabilidad tremenda en la conducta del ser humano. Claro que la tiene, pero lo que pasa es que nosotros revisamos los evangelios de Cristo y nosotros podemos decir eso, revisamos la doctrina de la iglesia expresada a través de diferentes cartas encíclicas papales desde hace muchos años atrás, y nos damos cuenta que son prohibiciones en lugar de abordar el tema de la generosidad, de la compasión hacia el otro, de la comunión que debe existir entre nosotros como seres humanos y humanidad, y no en función
de un pecado permanente y de que se convierte en un azote para las personas y la vida. Igual lo hacen los musulmanes, igual lo hacen los cristianos en su religión. O sea, poder, manejar el poder. ¿Y cómo? No entiendo miedo. Así de sencillo. Totalmente. Yo leí lo que dice, lo que dijo Producciones del teólogo, ¿verdad? Del humano. Bueno, Francisco, déjame ver cuánto tenemos. Ay, Francisco, vamos a meditar. Sí. ¿Te parece que meditemos? Sí, por supuesto. Vamos a meditar, tengo ya lista la meditar, esperamos que no se vayan para que mediten con nosotros unas breves meditaciones sobre el ego, cómo transformarlo en un ego amoroso, de tal manera que nos permita ser libres y poder donarnos. Y cuando digo donarnos es darnos a los demás desde el amor que comienza con nosotros y que se proyecta al otro. Perfecto. Contarles que esta meditación consta de 7 partes. Ok. ¿Sí? Okay. ¿Ya? No les voy a decir los títulos porque se los vamos a decir en el momento en que esté. ¿Ya? Y como siempre las meditaciones desde la semana pasada, bueno, no como siempre, desde la semana pasada tenemos una... Estoy en deuda con las meditaciones de la semana pasada, las van a quedar recargadas en la cuenta. No, te comento por el tema de la música. Sí, la música de alguna manera tenemos que ver el tema de quizás grabarlas aparte y poder transmitirlas después. Sería como lo ideal. No hay problema. No hay problema. En reunión de producción, jefa. Ok, tranquilo. Vamos entonces con la música, a ver si se escucha. No sé si se escucha. Perfectamente. ¿Me escucha a mí también, no? También. ¿Sí? Perfecto. Ok, vamos a bajarlo un poquito porque está como un poquito fuerte. Ya, ok, vamos. Vamos a realizar una meditación enfocada en el manejo del ego. Como siempre, encuentra un lugar tranquilo donde te sientas cómodo, siéntate o acuéstate en una posición relajada. Cierra los ojos y sigue estas 7 instrucciones. La primera. Comienza tomando una respiración profunda por la nariz. Llena tus pulmones completamente y luego exhala lentamente por la boca. Repite esto unas cuantas veces hasta que sientas que tu cuerpo se relaja. Lleva tu atención a tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo en la superficie donde estás sentado o acostado. Relaja cada parte de tu cuerpo, comenzando por los pies y subiendo lentamente hasta llegar a la cabeza. La tercera parte es conciencia del ego. Ahora, lleva tu atención a tu mente. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Nota cualquier pensamiento que pueda surgir relacionado con tu percepción de ti mismo. Reconoce la presencia del ego en estos pensamientos, pero no te identifiques con ellos. Simplemente obsérvalos como nubes que pasan por el cielo. Visualización del ego. Imagina que estás sentado frente a un espejo. En el espejo ves tu reflejo, pero este reflejo representa a tu ego.
Observa esta versión de ti mismo con amabilidad y sin juicio. Nota cómo se siente tu ego. Obsérvalo. Obsérvalo detenidamente. ¿Ese ego es fuerte? ¿Es débil? ¿Inseguro o arrogante? Diálogo con el ego. Mantén un diálogo interno con tu ego. Agradece a tu ego por intentar protegerte, por tus intenciones de mantener tu autoestima. Dile que estás dispuesto a escuchar sus preocupaciones, pero que deseas encontrar un equilibrio y no dejar que el ego controle tus acciones y tus decisiones. Liberación. Visualiza una luz brillante que envuelve a tu ego y a ti mismo. Siente cómo esta luz trae paz y claridad. Permite que esta luz disuelva cualquier tensión o resistencia que sientas. Deja que la luz te ayude a integrar y equilibrar tu ego con una visión más amplia, comprensiva de ti mismo. Inhala y exhala profundamente. El cierre. Gradualmente trae tu atención de vuelta al presente. Siente el peso de tu cuerpo. Escucha los sonidos a tu alrededor y cuando estés listo o lista, abre los ojos lentamente. Cualquier persona que pueda compartir lo que sintió, sería interesante escucharlo, leerlo, por favor, si son tan amables. ¿Qué te produjo, María? ¿Cómo? ¿Cómo te resultó la meditación? Así, no, como me pareció un poco corta para efecto del examen de... Sí. Siento que todavía tengo muchas falencias, muchas falencias. Bueno, hay que repetirla, pues, A la que necesito darle tiempo, o sea, sí, necesito darle tiempo en el sentido de atenderlas, sí, hacer claro. esta meditación sobre cada una de ellas que venga y cómo voy sanándolas Sí. para poder convertirlos en potenciadores hacia una conducta de mayor crecimiento personal y de mayor donar a los demás. Exacto. Dice Producciones L, aliviado. Qué bueno que te sentiste así. Me alegra mucho. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra? ¿Y tú cómo te sentiste dando las instrucciones? Me sentí aliviado también, finalmente. Sí, me sentí súper aliviado igual. Sí, porque te permite, sobre todo esa parte donde si es arrogante, si es, qué sé yo, yo creo que es una parte súper potente finalmente, porque ahí denota
un poco en el que nosotros aprendimos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Eh, y sacar esa fotografía del momento es súper, 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 súper Ujú, necesario, ¿sí? Y es como el inicio, la visualización en entender en esa introspección y autoconocimiento y empezar a ver si es precisamente lo que hablábamos, de cómo estoy siendo como hijo, como papá, ujú, como esposo, como compañero de trabajo, qué sé yo, es ahí en ese tema. Y claro, y muchas veces este flachazo y en esta parte, y sobre todo cuando hay un diálogo, o sea, en realidad yo creo que toda la meditación sí puede ser corta probablemente, pero es intensa en términos de que chuta, te ves a tu espejo y uno habla de ego y son como figuras como súper difusas probablemente porque finalmente ujú, lo estoy tapando y lo estoy caricaturizando porque no lo estoy reconociendo. ujú, Pero cuando te dice que es mírate tú ti al espejo y decir, ese eres tú, tu ego, lo encuentro súper ujú, potente finalmente porque como ujú, nosotros externalizamos incluso lo malo nuestro y no lo reconocemos para nada, ujú, damos, como te decía, esas figuras difusas, esa caricaturización, porque estamos expulsando y no somos tan capaces de mirarnos nosotros mismos. Esa cuestión de mirarse al espejo es un ejercicio muy, muy, muy intenso, muy, muy intenso, pero ujú. estamos ocupándolo para darnos los dientes, no estamos ocupando para poder afeitarse, no estamos ocupando para algo que es tan mecánico, pero en sí, de eso, de autoconocerse, tenemos miedo de autoconocernos igual, no nos gusta reconocer, somos súper poco amorosos en ese tema. Sí, no, no, Sí. no, somos súper, súper críticos, autocríticos. Muchas veces uno dice, yo soy mi peor enemigo, no puede ser, o sea, realmente no puede ser, no puede ser, No se puede ser compasivo afuera si no se es pero compasivo adentro. por Y por supuesto, eso uno de los grandes apegos que hay, que la gente cree que cuando se habla de apego tiene que ver con culpa, miedo, de todo, eh, el apego a una sí, pareja, a una relación de amistad. ujú, La arrogancia es un apego, claro, claro, exacto, porque nos imposibilita de ver más allá ujú, cuando somos arrogantes y creemos que la verdad la tenemos nosotros. lógico, lógico, Y eso, y nos damos cuenta cuánto nos dificulta la relación con los demás y seguimos siendo arrogantes. total, Dice total. Liliana Mercedes, excelente, sentí paz mental. Pero bueno, Liliana, gracias por acompañarnos también. Ujú. Así que es un proceso, o sea, Sí, eh, es un tiempo para darnos. Y si lo hacemos como una rutina diaria, así como se supone que debería ser una rutina dar gracias, porque amanecemos partiendo, vivos, partiendo por la porque gratitud todos tenemos los días. salud, porque Sí, tenemos un techo, una exacto. cama, porque hoy comimos 3 veces, nos bañamos, Ujú, ujú, recibimos la llamada de gente amiga, exacto. eh, tantas cosas buenas que nos pasan Ujú. y damos gracias por eso, e inclusive por las no tan buenas también dar gracias, Sí, por porque supuesto. nos permiten crecer. Recién, Entonces, recién acabamos de pasar un año 2024 ujú, y el análisis generalmente es súper negativo. ¿Sí? Pasó esto fue malo, disculpa la expresión, año de mierda, ¿me entendí? Sí. Pero es que hay que cambiar esa frase que tiene que ver con un año lleno de aprendizajes también. ¿Sí? hay una cosa que estás hablando que respecto de Ujú, eso. Tú te metes a YouTube y son pocos los canales que te ujú, dicen la verdad. ¿En qué sentido? Tú ves, tú ves un título y tú crees que ese título refleja lo que hay en el contenido y te por das cuenta supuesto. que es un cliché para vender que tú te quedes. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Entonces, todo es una cuestión de la publicidad, de cuántos tengo, de cuántos para monetizar el canal, etcétera, etcétera, Ujú, ujú. que le hace perder a las personas la perspectiva.
de lo que realmente quieren informar. Hay canales muy serios, que si tú ves el título y corresponde. Pero en este fin de año tú te das cuenta que todos los pronósticos fueron negativos. Claro, En claro. todos los adivinos, los Todo, que todo. pronosticaron, los astrólogos, todo es negativo. Sí. Dios Y eso mío, es lo que ¿y vende. qué es lo bueno que hubo en el 2024? Porque muchas cosas buenas nos pasaron. Claro, claro. Ya el hecho de recibir el 2025 con vida es algo bueno. Y si no estamos con salud total, bueno, la enfermedad también es un gran Lógico, maestro. Entonces, lógico. no, no se privilegia eso, se privilegia el escándalo, se privilegia Totalmente. la mentira, se Exacto. privilegia el engañarte, el venderte algo que no es realidad. Dice por aquí Ser Donato, ¿de qué hablan? ¿Están bien? Estamos bien, estamos hablando del ego y cómo poder transformarlo en un ego purificado para dejar de ser egocentristas y dejar de tener una egoestima en lugar de una autoestima saludable, Ujú. que es muy diferente la egoestima a la autoestima saludable. Estamos hablando de eso. Ok. ¿Algún comentario más con respecto a la meditación? Dice Ser Donato, no lo tengo. Ser Donato fue el que preguntó de qué habla. ¿A Sí, que no pues, tienes ego? ¿Que no tiene ego? Ah, todos tenemos ego. Todos tenemos un ego. Ahora, que ese ego sea amoroso, o que sea orgulloso, que sea dificultoso, o que sea el tipero permanente, o que sea el ego que me desenfoca, que me saca de foco sobre lo que es, para qué estoy aquí, ujú. para qué necesito, para qué estoy viva, Sí, claro. qué es lo que se quiere de mí, Ujú. qué es lo que se quiere de mí. Entonces, para algo de... Entonces, porque hasta los que creemos en el karma como una manera de preparar lo que en vidas pasadas no hemos logrado Ujú. hacer y Ujú. decidimos venir en este cuerpo determinado, es una manera de invitarnos a la reflexión, como estoy haciendo Justamente. yo honor a esa reparación con mis actos en esta vida. Exacto. Y dice, el ego es propio, no de otros. Claro, el ego es Sí, por propio. Lo que supuesto. pasa es que ese ego, dependiendo de las características que tenga tu ego, o cómo vivas tu ego, puede generarte malas relaciones, puede generarte aislamiento, puede generarte culpa, puede generarte desasosiego, puede hacerte sumamente vulnerable, puede hacerte sumamente ambicioso, puede hacerte creerte que eres sumamente perfecto, que no hay nada que cambiar en ti, y entonces puede generar o infelicidad o, o placer o displacer, Ujú. o infelicidad o felicidad. Así que es una manera de verlo. Cada quien tiene la propia. ¿Okay? Exacto. Dice aquí Ser Donato, soy responsable de mi ego. Qué bueno que lo No, eres. maravilloso. Súper. Qué bueno que lo eres. Eso es. Buenísimo. Esto es. De eso es, asumir la responsabilidad. Ujú. Importante. Y por eso, cuando somos responsables, nos autoexaminamos con cierta frecuencia Ujú. para saber cómo vamos con ese sentido de responsabilidad, Y ese que va más tiempo, allá de que mi propia persona, exacto. porque debe irradiarse como una luz que se comparte y se expande hacia los demás. Y ese tiempo fue no determinarlo, hacerlo una vez a la semana, 2 veces a la semana. Hay que hacerlo, cada 2 semanas, no sé. Es bueno eso de programarse, ¿sí? Porque de repente funciona, puede ser revisarse de manera espontánea. Sí, claro, pero siento que si es una vez a la semana, un poco mi visión, cuando digamos, hicimos cuando hicimos esta investigación, yo creo que vale la pena programarlo, no sé, todos los domingos, ¿me entiendes? Porque finalmente, y anotarlo, ¿sí? Siempre el anotar, Sí, a la para ir autoterapia. para ver cómo vamos avanzando, ¿no? Lógico,
Digo, aunque porque nuestra sí, conducta cotidiana nos indica cómo vamos avanzando. por Dice supuesto, Donato, muy bueno el ¿qué? El planteo, pero hay que machacar sobre estos temas. Hay mucha ignorancia. mucho. Sí, hay mucha ignorancia y a veces superficialidad en cómo se tratan. ¿Ok? Ujú, Porque una cosa son las recetas que funcionan cuando hay una dolencia física. Vamos a la farmacia y nos compramos el totalmente. medicamento y nos lo tomamos de acuerdo a las indicaciones que nos da el médico. Exacto. Y otras son las recetas que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con las emociones, Ujú, porque normalmente el ego también es dominado por las emociones o genera emociones que, que nos distorsionan, que nos desestructuran y que a veces hay que desestructurarnos para poder estructurarlos de nuevo. exacto. Y también el ego lo que hace es no reconocer las emociones y guardarlas y no las solucionaste nunca. ¿Sí? Es correcto, Y así es. quedan acumuladas en la vida y después te enfermaste, tuviste, no sé, un montón de dolencias y enfermedades porque no las lograste sacar. Así También mismo es un- es. Bueno, Ujú. Francisco, yo creo que ya es hora de que terminemos por hoy, porque se nos ha ido Casi el 2 horas. vivo más de una hora y tanto, y como siempre, pues nos involucramos tanto Ujú. que no podemos evitarlo. Exacto, Yo en eso no soy mezquina con mis en vivo, yo sí, no importa el tiempo que dure, lo ujú. importante es dejar el mensaje. Siempre. Quien quiera verlo en diferido estará allí, descargado para que quienes les gustó lo recomienden, quienes no pudieron verlo lo vean y Mm. decirles que además está descargado en nuestra cuenta de YouTube, María Andrade Rodríguez, Códigos de Conocimiento, y que sería bien bueno pues que se pasaran por el canal para, allí están todos los en vivos que hemos hecho, si les pueden ser útiles, pues también lo vean. Dice Sir Donato, eso es de cobarde y gracias, que tengan buen día. No hay que ser cobarde, Ujú. dice Sir Donato, no, no hay que ser cobarde, pero hay quien le tiene miedo a el autoexamen. Totalmente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, excelente, dice Muchas gracias. Loreto Pinto. Lindo. Gracias a ti, Loreto, por habernos acompañado. Ujú. Entonces, querido amigo, despídase, por Así es. favor. Despedirme. Este es el primer en vivo 2025. Así es. Primer en vivo 2025. Contentísimo, contentísimo de estar con ustedes, de estar contigo, María, todos los domingos. Me encanta, de verdad, lo espero. Eh, Así es que de verdad estoy muy agradecido y chuta, bueno, yo creo que todo el mundo les deseo feliz año, feliz año, feliz año, pero yo lo quiero decir no desde afuera como palabras de buena educación. Yo creo que la invitación es, con lo que estamos haciendo nosotros y María siempre en tus en vivo, es de autoconocerse Ujú, primero. Nunca es tarde, nunca lo es. ujú. ¿Sí? Nunca. Nunca. Y ser siempre un eterno estudiante, un eterno, sí, tener esa humildad de querer aprender, 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 aprender. Y como decía alguien por ahí, el conocimiento nunca, nunca ocupa lugar. Muy por el Así es. contrario. Así ¿Sí? Entonces, esa es más la invitación, en vez de decirle feliz año y que sea próspero, todos queremos que sea próspero. ¿Sí? Pero si no somos capaces de autoconocernos, ni saber, ni autovalorarnos, ni saber nuestras potencialidades, va a ser próspero para el otro, pero no para ti. y no saber cuáles son nuestros Y, bloqueos, obviamente, obviamente, obviamente. Es así. porque podemos ser muy inteligentes, Sí, podemos sí, tener un alto potencial, pero si estamos bloqueados por algunas experiencias, es probable que no podamos lograr absolutamente. o lograr las metas que nos hemos propuesto. Ujú. Bueno, buenas noches Bueno, para todos. Gracias, Katini, ujú. por incorporarte. Puedes verlo en diferido, querida amiga, y a todos que este año pues se consagren a ustedes para ser mejores seres.
para que todos podamos colocar una semilla Ujú. que fructifique en la vida propia y en la de los demás. Correcto. Porque de eso se trata. El Así poder es. compartir lo que somos, Ujú. esa parte que nos reconocemos como dadora de nosotros, para que haya mejor expectativa, mejor, un mundo de seres humanos, Ujú. cada día más humanos. Exacto. Feliz noche para todos. Feliz noche. Que estés muy bien. Gracias, Francisco. Me Un encantó beso siempre, bueno, grande. tú sabes, contigo compartir es excelente. Maravillosa. Para mí también. Beso grande. Igual para ti.